Les presento las escaleras que nos van a llevar directamente al corazón del infierno. Ari, ¿qué miras? El infierno. Hace 2700 años, aquí, en este valle de Jerusalén, pasaba algo terrorífico. Lo peor que el texto bíblico se puede imaginar, hasta tal punto que debido a lo que sucedía aquí, con el paso del tiempo, este valle pasó a ser conocido como el Valle del Infierno. Que nadie se confunda por el paisaje pastoral que pueden ver aquí alrededor, porque este lugar es el mismísimo infierno en la tierra. Según el libro del Levítico y según el libro del profeta Jeremías, aquí, en este valle de Jerusalén, tenía lugar un ritual, una práctica que el texto llama abominable ante los ojos del Dios de Israel. Este ritual es conocido como el ritual, como el culto en honor a Moloch. ¿Qué es Moloch? ¿Quién es Moloch? ¿A qué hace referencia exactamente esta prohibición terrible del texto bíblico de que los hijos de Israel no caigan en el ritual de Moloch y aún así en ocasiones caían? Vamos a descubrir qué significa esta prohibición. Al respecto hay varias teorías posibles sobre a qué exactamente hace referencia la prohibición de este ritual, el ritual a Moloch. La primera hipótesis es que Moloch es un dios cananeo o un dios fenicio, o uno de los dioses del panteón que había en la región cuando llegan los israelitas a poseer la tierra, y por tanto, el pueblo de Israel, que entra a la tierra de Canaán, recibe la prohibición de darle culto a ese dios, que es uno de los tantos dioses del panteón cananeo, Moloch. De hecho, según el texto bíblico, los amonitas, quiere decir la nación que habitaba en la región de Amón, muy cerca de la tierra de Israel, pasando el río Jordán, tenía entre sus deidades a un dios llamado Moloch. Y en inscripciones que se han encontrado en la región de Amón, está escrito que efectivamente uno de sus dioses es Milcom. Milcom y Moloch comparten la misma raíz etimológica y por tanto hay quienes han propuesto que cuando el texto bíblico habla de la prohibición al culto de Moloch se está refiriendo al dios nacional de los amonitas. En la mañana cuando empezamos hacía mucho frío y estaba lloviendo. Y ahora salió el sol, así que esperemos que el sol nos acompañe durante un rato más hasta terminar de grabar. El paraguas ya no va a hacer falta. Otra teoría, sin embargo, dice que no, que el culto a Moloch no hace referencia a un dios en particular, en este caso al dios Moloch o al dios Milcom de los amonitas, sino que cuando el texto habla del culto a Moloch, se refiere al tipo de culto. Es decir, puede ser un culto determinado, que ahora vamos a especificar quizás en qué consistía, pero que podía estar destinado a cualquier dios, y no necesariamente a un dios específico, y por tanto, el culto a Moloch puede querer decir dos cosas: o el culto a un dios llamado Moloch, o un tipo de culto específico que puede ser dedicado a cualquier dios. Esta última teoría argumenta que el término Moloch o Molech en hebreo está íntimamente relacionado etimológicamente con el término Melech, que significa rey. Es decir, cuando el texto habla del culto a Moloch o del culto la Molech, en realidad se están refiriendo al culto a un rey, en referencia a que en la antigüedad los dioses del panteón también eran reconocidos como reyes. Les presento las escaleras que nos van a llevar directamente al corazón del infierno. Para
que nos situemos geográficamente un poquito, este lugar se llama el Valle de Hinnom. Es el lugar en donde, según la tradición, acontecía ese abominable culto en honor a Moloch. Para entender dónde estamos, aquí detrás podemos ver el barrio árabe de Jerusalén Este llamado el barrio de Siluán, que se encuentra al lado del Monte de los Olivos. Y enfrente del barrio de Siluán, justo aquí enfrente de nosotros, podemos ver el monte Sión. Detrás del monte Sión se encuentra la ciudad vieja de Jerusalén. Es decir, desde el punto de vista del contexto bíblico, estaríamos ahora en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Hoy estamos en Jerusalén. Pero si apretáramos el botón de la máquina del tiempo y viajáramos al periodo bíblico, al periodo en el que profetiza, por ejemplo, el profeta Jeremías, aquí, en el valle de Hinnom, en el infierno, estaríamos en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Porque la ciudad de Jerusalén se encontraba allá, desde el monte Sión hacia el norte. Y hay una tercera teoría, dijimos. La primera es que el culto a Moloch hace referencia a un dios llamado Moloch. La segunda es que el culto a Moloch hace referencia al sistema, a la práctica ritual que se empleaba para realizar este tipo de cultos que podían ser realizados a cualquier dios. Y entonces el término Moloch significa rey. La tercera es una síntesis de la primera y la segunda. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el culto a Moloch hace referencia al culto a un dios llamado Moloch, pero también a la práctica ritual. Y este es el ritual que, según el texto bíblico, es abominable. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque es un ritual dedicado a un dios que no es el dios de Israel, el dios Moloch, el dios nacional de los amonitas, quizás. No podemos darle culto a ese dios. Y el segundo motivo es porque, según muchas tradiciones, el ritual que se le ofrecía a Moloch eran niños en sacrificio. El ritual a Moloch consistía en entregar a tu hijo pequeño, sacrificarlo en un altar en honor a un dios pagano. Y esto es lo peor que se puede imaginar el texto bíblico. Y es por eso que el texto bíblico se refiere a este ritual como un ritual abominable ante los ojos del Dios de Israel. 1. No podemos rendirle culto a otro Dios. Pero 2. No podemos sacrificar a nuestros hijos, a ningún Dios, ni siquiera al Dios de Israel, mucho menos a dioses extranjeros. Nichos de la época del Segundo Templo, tumbas judías de hace 2000 años. Aquellos que visitan Jerusalén y quieren venir al Valle de Hinnom, quiere decir al infierno, pero les da impresión caminar por el infierno, pisar con sus propios pies el infierno, pueden usar este puente. Este puente, construido relativamente hace poco tiempo, pasa exactamente por encima del infierno. Y por tanto uno puede cruzar el infierno de lado a lado sin necesidad de estar en él, pasando solamente por arriba. Esto está lleno de cartelitos por todas partes, cartelitos como este, que dice en hebreo Gesher Gai Ben Hinnom, puente del Valle de Hinnom, y atención a lo que dice Azarale Kohanim, cuidado sacerdotes, Kohanim, ¿por qué? Ein leotzi yadayim o etzbaot, no se pueden sacar dedos o manos, me'ever lekabella gadera pnimit, más allá de la reja interna del puente. ¿Por qué? Porque estamos en el infierno, estamos en el Valle de Hinnom, estamos en donde, según la tradición, tenía lugar ese terrible culto abominable a Moloch, y por tanto mucha gente murió aquí, y los muertos impurifican, y los sacerdotes, por un tema de pureza ritual, tienen que estar siempre puros. Del mismo modo, no pueden entrar, por ejemplo, a cementerios. Ahora, no hay solo un cartel, hay muchos. Miren, aquí hay otro. Por si alguien no lo vio. Y por si alguien no lo vio, aquí hay otro. Kohanim, tengan cuidado. Y si hay algún despistado que no lo vio, ahí arriba hay otro. Es decir, esto está lleno de carteles en donde se les avisa a los sacerdotes que tengan cuidado. ¿Quieren ver el infierno? Crucen por el puente, pero ni se les ocurra sacar un solo dedo, porque este lugar es tan impuro que sacar un dedo más allá de la valla interior del puente impurifica. Aquí abajo,
está el Valle del Infierno. Vamos a hacerle caso al cartel, aunque yo no soy Cohen, pero no vamos a sacar ni dedos ni brazos más allá del puente porque impurifica, aunque acabamos de estar ahí y en un rato vamos a volver. Por cierto, este puente en la jerga coloquial de los guías de turismo lo hemos llamado el puente que te lleva de ningún lugar a ningún lugar, porque está tan alejado de los centros importantes turísticos que la gente suele visitar en Jerusalén que hay que venir aquí a propósito. No es que te queda de camino y ya que estás lo cruzas. Para venir aquí, por lo general, hay que desviarse de las rutas establecidas turísticas porque no pasan por aquí cerca. Hay quienes dicen que lo que sucedía aquí en realidad era simbólico, o hay que interpretarlo de forma simbólica, que no realmente venían los padres y sacrificaban a sus hijos. Pero hay quienes dicen que no, que esto hay que interpretarlo de forma literal. Y de hecho, la literatura rabínica también lo va a explicar de forma literal y va a imaginarse un escenario terrible, terrorífico, diabólico, infernal, en donde los papás venían aquí con sus hijos y los ofrecían en sacrificio a una estatua que representaba al dios Moloch, y eran sacrificados con fuego. Ahora podemos entender por qué en el mundo occidental esa imagen que se asocia con el infierno está todo el tiempo vinculada en el inconsciente del mundo occidental con un dios diabólico, en este caso el diablo, Satán o Satanás, y todo el tiempo en el infierno está presente la imagen del fuego. Ahora podemos entender por qué la tradición ha llamado a este valle el Valle del Infierno, porque cuando queremos imaginarnos cómo es el infierno, nos lo imaginamos como aquello que representa lo más cercano posible a la mayor crueldad, a la mayor maldad que ha existido sobre la faz de la tierra. Y es que padres venían a este lugar y entregaban a sus hijos en sacrificio a un dios extranjero que hoy en día tiene asociaciones diabólicas y además mediante el elemento del fuego. Los niños eran quemados, sacrificados de esa forma cruel a un dios pagano. De hecho, en hebreo, el término infierno se dice Gehenom o Gehenam, y hay quienes han intentado encontrar una similitud etimológica entre Gehenom, que es infierno, y Gai Ben Hinnom, que es el nombre de este valle, el Valle de Hinnom. Gehenom, Gai Ben Hinnom. Es posible que ambos términos estén relacionados, porque cuando a los antiguos se les tenía que explicar lo que era el infierno, era muy fácil hacer la asociación con este valle, con lo que sucedía aquí, sacrificios de niños al dios Moloch. Para poder entenderlo de forma visual, la estatua de Moloch era gigante y era de bronce, hueca en su interior. Moloch tenía cabeza de toro, pero manos de humano, y estaba sentado en su trono, porque Moloch es Melech, que es rey, y por tanto el rey se sienta en su trono. Los padres llegaban con sus hijos, y Moloch estaba con los brazos así, con las manos esperando recibir algo, recibir su sacrificio, recibir el regalo. Los padres colocaban sobre las manos de Moloch a sus hijos, que se consumían por el fuego. ¿De qué manera? Porque dentro de la estatua de Moloch, que era de bronce, dijimos que estaba hueca, ardía el fuego. Y por tanto los niños, que eran en su mayoría bebés, al ser depositados en las manos de Moloch, se quemaban y gritaban de dolor y lloraban, y es por eso que cuenta la tradición que mientras estaba teniendo lugar este horrible, abominable, diabólico ritual en honor a Moloch, sonaban los tambores, todo el tiempo sonaban los tambores. ¿Por qué? Porque el ruido de los tambores hacía que el grito de los niños no se escuche. Y por tanto no se confundan, este lugar que ven a su alrededor, verde, pastoral, bonito, parece un parque en donde la gente podría tranquilamente venir a hacer un picnic, un lugar inofensivo. Nada es lo que parece. Estamos en el mismísimo infierno. Estamos en donde hace 2800 años se le rendía culto a Moloch en uno de los rituales más abominables que ha existido en la historia de la humanidad. El infierno en la tierra.